Quiero entrar a la palabra de Dios. Génesis 1:28. Dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Usted y yo hemos sido creados para tener un determinado dominio y poder gobernar. ¿Qué es dominio? Dominio es un área territorial donde yo ejerzo el gobierno de Dios, las leyes de Dios, establezco los principios de Dios. Amén. Y también usted y yo hemos sido llamados para que las leyes de Dios se cumplan sobre la tierra. Entonces, en este pasaje vemos dos palabras cruciales que dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hay dos conceptos importantes que nos llevan a nosotros a comprender lo que es la expansión del reino de Dios, la expansión de Dios sobre la tierra. Pero también hay un concepto ahí que nos habla a nosotros, que usted y yo somos los representantes como de traer la gloria de Dios a quienes no la conocen. Cuando un hijo de Dios, y quiero enfatizar un concepto que a veces es muy equívoco y lo oigo de muchas personas decir: lo único que Dios no comparte es su gloria. No es cierto. Lo único que Dios no comparte es que se adore a alguien más. Pero la gloria de Dios se nos da a nosotros para que nosotros llevemos la gloria de Dios a otras personas que no conocen de Dios. Amén. Entonces yo tengo que estar bien conceptualizado en las diferentes maneras en que Dios me ve. Y nosotros estamos representando la imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y el deseo de Dios es que su gloria vaya con nosotros. Cuando hablamos de gloria estamos hablando la magnificencia, lo magnífico, la grandeza de Dios vaya con nosotros para impactar la vida de personas. Cuando la gloria de Dios va con nosotros, entonces recibiréis poder del Espíritu Santo y usted podrá ser testigo y cambiar la historia de una urbanizadora, de una calle, de una ciudad y de una nación, ya sea en Nicaragua, ya sea en Masaya, Nicaragua, Managua, Ticuantepe, Guatemala, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va con nosotros. Amén. Entonces, considero que el dominio, cuando hablamos de dominio, esa área territorial, la iglesia de Osana Masaya tiene un dominio principal, que es la ciudad de Masaya. Ciudades cercanas a esa, como lo es Nindirí, y quizás extendiéndonos a otras áreas donde esta iglesia se está extendiendo. Pero el dominio de esta iglesia es lo que le va a dar un lugar para poder establecer el reino de Dios. Déjeme ahora traspolarlo a su persona. Su casa es su dominio. Donde usted vive es su dominio. Usted, Dios le reconoce que usted es un embajador del reino de los cielos. Significa que donde usted vive está la embajada de Dios en ese lugar donde usted vive. Y usted tiene como compromiso con Dios traer el reino de Dios en el área que usted está. Amén. Entonces, creo que el nivel más alto de poder espiritual dado a un ser humano es ese poder territorial, es ese dominio que se nos da a nosotros para poder conquistar y traer el reino de Dios. No podemos gobernar un territorio que no conocemos, y es crucial que usted y yo conozcamos dónde estamos e informarnos de cuál es el ambiente que hay en el dominio en que tenemos. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra Edén significa placer o deleite. Huerto significa recinto o lugar cercano o territorio. Y el huerto del Edén era el lugar de operaciones en donde comenzó a trabajar Adán y Eva. Amén. Ese era su dominio.
Ese era el lugar donde ellos tenían que reinar. Ese era el lugar que ellos tenían que aprender a traer el gobierno de Dios. Y usted y yo, como seres humanos, como somos personas creados a la imagen y semejanza de Dios, nosotros necesitamos expandir el reino de Dios. Mire, cuando alguien se estanca en su relación con Dios, que es una relación con Dios casual. ¿Por qué digo casual? Porque alguien que tiene una relación con Dios que es constante e íntima, es una persona que ejerce dominio en algo y expande el reino de Dios. Las personas que son casuales en su relación con Dios son suficientemente, se conforman con solo venir al culto y nada más. El principio que prevalece en el reino de Dios es permanentemente un principio ¿de qué? De expansión. Diga conmigo, expansión. Y de igualmente debe de ser la iglesia. La iglesia nunca ha sido creada para reducirse, contraerse, ni estancarse. Cuando la iglesia, mire, a mí me da un dolor en el alma cada vez que yo oigo que una iglesia se va a cerrar. ¿Por qué? Cuando yo he tenido la oportunidad de ver gente que la iglesia se va a cerrar y observo a esta persona, ¿y por qué? Es porque no tienen una mentalidad de establecer el reino de Dios. Tienen mentalidad religiosa de culto y nada más. ¿Quién es la iglesia? Usted. ¿Quién es la iglesia? No es ese edificio, este es un edificio. La iglesia es usted. Nosotros somos la iglesia. Y nosotros tenemos que entender que hemos sido diseñados para propagarnos, para crecer, para traer bendición sobre la tierra. Génesis 1:28 habla de dos palabras cruciales: sujuzgad y señoread. Sujuzgad viene del vocablo del hebreo kadash, que significa subyugar, conquistar, atar, forzar, mantener bajo o debajo, traer sujeción. Y la otra palabra que está aquí, señorear, viene del hebreo rada, y esa palabra significa también subyugar, venir a tener dominio, prevalecer en contra de, reinar, aplicar la ley, gobernar. ¿Ok? Entonces, no se puede hablar del significado de lo que es subyugar o reinar o sujuzgar si no ponemos aquí el reino de las tinieblas. Se nos ha dado a nosotros la capacidad de tomar autoridad y hacer retroceder el reino de las tinieblas, subyugar a Satanás y sus obras. Mucha gente, yo los oigo decir una escritura que la parafraseamos mucho, decimos: y el diablo está bajo la planta de nuestros pies. Amén. Usted puede decir eso cuando usted entiende que usted debe de ejercer dominio y usted debe de ejercerse como embajador del reino de Dios. Y usted debe de ejercerse para traer el reino de Dios en un lugar y hacer cumplirla a Dios en ese lugar donde usted tiene dominio. De lo contrario, usted va a decir: el diablo está bajo las plantas de nuestros pies, y el diablo se le va a reír en la cara. Cuando yo tengo una actitud de dominio y sé dónde estoy en el reino de Dios y lo que se me ha otorgado a mí para hacer y avanzar, eso es una lucha espiritual. Eso es un combate espiritual, es una guerra espiritual. Si usted ve, muchas veces Satanás nos pone a nosotros cosas para hacernos perder nuestra paz, etcétera, etcétera. Yo tenía un joven cuando estaba en Granada. Un día llegó él a la iglesia y me dice: pastor, ya no aguanto más, me voy de mi casa. ¿Qué te pasa? Él estaba en el grupo de alabanza. Y me dice: mire, al lado de la casa de él había un bar, una barra, y todas las noches ponían música. El problema era que la pared de esa barra daba con la pared de su cuarto. Y como él estaba al frente en muchas de las áreas del grupo de alabanza, ya
cuando él se metía en la tarde, en la noche, los sábados para querer orar y buscar a Dios para ministrar el domingo en la mañana, allá le salían y le ponían todas las noches: rata de 2 patas, animal ponzoñoso, escoria de la sociedad. Paquita la del barrio, todas las noches. Y ese muchacho llegaba traumado. Otra vez Paquita la del barrio. Y llegaba que a veces iba a cantar y se le trancaba la voz. Y ay, Dios mío, que no me salga cantando rata de 2 patas ahora, ¿no? Traumado por este lugar que estaba allí. Cuando me dijo lo que le estaba pasando y verlo a él, que era uno de los que ministraba en la adoración, le dije: vamos a callar a Paquita la del barrio y vamos a cerrar el lugar. ¿Y cómo lo vamos a hacer, pastor? No te preocupes, lo vamos a hacer. Y comenzamos una campaña de oración contra ese lugar. Todos los días íbamos allí a orar, varias veces al día, 3 veces al día por lo menos. Había gente orando frente a ese lugar. No pasaron 3-4 meses como máximo, el lugar se cerró. ¿Por qué? Porque él tomó dominio de su casa, y su casa era llamada casa de oración. Él tomó la autoridad que Dios le había dado y aquel lugar se tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. Entonces, como representantes y embajadores de Dios, debemos de tener dominio en 3 áreas de nuestra vida, o en lo que está de nuestra vida o de lo que estamos haciendo. Primer lugar es poder para gobernar toda la creación. Tenemos la capacidad de gobernar sobre la creación. A nosotros, si usted se acuerda, hay pasajes donde Jesús, habían tormentas y tuvo autoridad para decirle al viento y a la tormenta que callasen. Usted se acuerda que un profeta rompió las leyes de la creación, o la ley que es existentes de la tierra, donde un hacha cae y él intercede e interviene y el hacha flota, rompiendo la ley de la gravedad. Entonces Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Nosotros aplicamos esto de una manera: su cuerpo y el mío fueron creados por Dios. Creemos cuando oramos por alguien que Dios lo puede sanar, pero muchas veces nos limitamos de lo que Dios puede hacer. ¿Ok? Número 2, poder para hacer las obras de Dios. Cuando hablamos de hacer las obras de Dios, Jesús dijo, y se lo resumo en estas palabras: Jesús dijo: cosas mayores de las que yo he hecho, ustedes pueden hacer. Y déle rienda suelta a su pensamiento, a su corazón y a su imaginación de lo que usted puede hacer cuando Dios está de su lado. Número 3, autoridad sobre Satanás, sus demonios y otros espíritus. Mire, la iglesia tiene que aprender que hay mucha gente que está atada por espíritus inmundos, y se nos ha dado a nosotros la capacidad de hacerlos libres. Yo no entiendo por qué hay cristianos que cuando le dicen allá hay un endemoniado, ellos van para el otro lado como Jonás. Allá está Nínive, para allá voy, ¿no? Todo el sentido contrario. Usted se le dio autoridad para echar fuera demonios. Amados, déjeme darle una educación de exorcismo 101. No hay que cantar corito: Cristo mi roca, es el Cristo mi roca. No hay que cantar corito para echar fuera demonios. No hay que entrar en una adoración hermética donde casi parece que estamos en un nirvana. No. ¿Oyó? No hay que pegar gritos. Yo oigo gente que echa fuera demonios: en el nombre de Jesús, sal fuera. Yo no sé si el demonio se va del susto del grito, ¿por qué se fue? Los demonios no salen por gritos, salen por autoridad. Usted sabe que cuando yo voy a echar un demonio, ni nadie se da cuenta. Yo he sabido sacar demonios de una persona en una iglesia, sentarme al frente del endemoniado, y nadie se dio cuenta que estaba endemoniado, ni que le eché fuera. ¿Por qué? Porque yo sé la autoridad que hay en Cristo Jesús. Yo no necesito gritar. Yo no necesito. Mire, otra cosa que veo: el demonio empieza a dar vueltas y allá andan todo el mundo corriendo, el endemoniado para allá y el endemoniado para acá. No, el endemoniado no tiene autoridad, la autoridad la tiene usted. Usted le dice al endemoniado: te callas, no hables. Yo he estado con endemoniados que han levitado así, miren, en el aire, y
y le digo, ¿me haces el favor? ¿Me dejas el show? Te sientas en el nombre de Jesús. ¡Plam! A la silla. ¿Por qué? Porque yo sé la autoridad que hay en Jesús. Yo sé que el demonio ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Que es solamente un payaso que está tratando de engañarnos a nosotros y nada más. Entonces, cuando ejercemos autoridad, dominio, estamos ejerciendo el reino de Dios. Ahora, una cosa es que el hombre fue creado con un instinto de poder. Y entienda algo, ¿por qué podemos hacer esto? Porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Usted y yo innatamente tenemos un deseo de poder. El problema está cuando invertimos o buscamos el poder de la manera equivocada o incorrecta. Dios le dio a Adán y a Eva la habilidad de gobernar, de tomar dominio, de poder gobernar y liderar en un lugar que se llamaba el huerto del Edén, sobre la creación. Usted y yo tenemos esa capacidad de hacerlo. Ahora, para poder hacer estas cosas, yo tengo que entender que Dios creó a la humanidad y le dio al hombre y la mujer un espíritu, una manera, un espíritu que quiere traer el reino de Dios, traer el poder de Dios, la soberanía de Dios, la gloria de Dios sobre alguien o sobre algún lugar determinado que no conoce de Dios. Por esa razón es importante que usted y yo entendamos que nos ha dado a nosotros la capacidad de ejercer poder. El problema está en que mucha gente busca el poder por medio de las riquezas. Hoy en día la sociedad piensa que la persona que más poder tiene es el que más plata tiene. Sí te puede otorgar un factor de poder secular, pero no te da un factor de poder espiritual. Yo tengo mayor poder y usted tiene mayor poder en las manos de Dios que cualquier millonario sobre la faz de la tierra. Otra vez más, ¿por qué? Porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Mucha gente busca la manera de poder cumplir estos deseos de poder quizás por medios de estudios, de títulos, de grandes logros, de fama. Y no me malentienda, yo soy un promotor de estudiar. A mí me fascina estudiar y creo que todo el mundo debe de tener la oportunidad y tomarse los riesgos para estudiar, prepararse y educarse. Porque mientras más tú tienes en las manos tuyas y en tu corazón, mire lo que le voy a decir ahora, mientras más educado yo soy, mayor es la plataforma que tiene Jesús en mi vida para poder extender el reino de Dios. Lo que usted tiene no es para su beneficio, sino que todo lo que usted tiene se vuelve en una plataforma para Dios, poder expandir el reino de Dios. Le doy un mejor ejemplo. Jesús se le acercó a Pedro y le dijo, préstame tus barcos. Y cuando le pidió sus barcos, más de uno, Pedro nos han enseñado que Pedro era un miserable que no tenía en qué caerse muerto. Tenía redes, tenía barcos, era un empresario, tenía una manera de subsistir. Nadie se puede ir a vivir con Jesús 3 años. ¿Y de qué vivía? ¿Del cuento? No, tenía cómo poder hacerlo. Entonces Pedro tenía su compañía de pesca, ¿no? El Pescado Salvador se llamaba. Lo que le quiero decir es que él tenía una empresa, pero no eran los barcos lo que quería Jesús. Sus barcos eran una plataforma para que Jesús se pudiera parar en ellos y comenzar a predicarle a la gente. Lo que tú tienes y lo que tú logras es una plataforma para que Dios establezca su reino donde tú estás. Amén. Entonces eso es importantísimo entenderlo. Estudiar es bueno, algunos todavía se van a cosas triviales, un factor de orgullo, buscando más fama que honor y gloria para Dios. Algunos entran a áreas como las que yo entré, la brujería, buscando tener poder y poder lograr hacer cosas cuando era más joven. Entonces eso es importante. Número 2, dirigir no es lo mismo que gobernar. Usted y yo en algunos momentos vamos a dirigir, o lo conocemos mejor como liderar. Y a veces vamos a liderar, pero a veces tenemos que gobernar. Cuando yo dirijo o lidero, la gente me sigue porque hay algo
que ellos le agrada de lo que yo estoy haciendo y deciden ir con lo que yo estoy haciendo o lo que usted está haciendo. Eso es liderar, ¿ok? Cuando gobernamos es muy distinto, porque al gobernar, por lo general a la gente no le gusta. Muchos, algunos sí, algunos no, algunos neutro, pero muchos no están de acuerdo con lo que queremos hacer. Y ahí tenemos que ejercer el factor de gobierno. Y voy a explicar con más detalles. Gobernamos a veces con gente que tenemos que hacerles ver que no se trata de sentimientos ni emociones. Se trata de qué es lo que Dios quiere. ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios desea? Y tenemos que aprender a gobernar de esa manera. Cuando se gobierna, se le da a la gente, no hay un espacio para que la gente pueda dar una opinión. Le doy a dar otro mejor ejemplo para ilustrarlo. Cuando yo tenía mis hijos en casa, yo lideraba a mis hijos y a mi esposa. Como padre, como pastor, yo lideraba a mis hijos y a mi esposa a buscar el plan de Dios para nuestra vida y el reino de Dios establecer en nuestra vida. Pero cuando mis hijos hacían algo contrario, yo no podía ya liderar, yo tenía que gobernar. ¿Y cómo yo gobierno? No es imponerle a mi fuerza que lo va a hacer porque yo lo digo, no. Mis hijos venían muy diplomáticamente, nos sentábamos a hablar y me decían, yo no estoy de acuerdo, papá, es que usted es anticuado, usted ya vive en los años de Cristóbal Colón, todavía está viviendo en el pasado. Y yo lo dejaba, yo digo, sigue hablando que te vas a ahorcar solito. Tranquilo. Y yo lo dejaba, porque la gente cuando usted los deja hablar, ellos mismos se ahorcan. Entonces yo los dejaba hablar. Pero cuando ya terminaban de hablar, que exponían todos sus puntos, iba a mi parte. Le digo, mire, hijo, no se trata de su opinión, ni se trata de la mía. La palabra de Dios dice, y usted no es más grande que la palabra de Dios, ni yo soy más grande que la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en esta situación, eso es lo que hay que hacer. Eso es gobernar. Traer la ley de Dios y aplicarla aunque no estés de acuerdo. Eso es gobierno, ¿ok? Eso es gobernar. Entonces yo traía la palabra de Dios sobre ellos y ellos entonces tenían que decir, bueno, papá, ni modo, no me gusta, no me agrada, pero si Dios lo dijo, Dios es soberano, sabe por qué lo dijo y al final a mí me va a convenir. Y ellos tenían que acceder y someterse a la palabra de Dios. Amén. Cuando enfrentamos resistencia debajo de nuestro cuidado, hay que ejercitar gobierno. Cuando no se gobierna, hay un gran peligro que le quiero dejar en el corazón. Cuando no se gobierna, usted renuncia a su autoridad. Y aquí está el resultado de hacer eso. Puede que la unción que haya en usted comience a disminuir o a menguar, porque usted no está actuando de acuerdo al reino de Dios, las leyes y las costumbres del reino de Dios. Amén. Entonces, cuando hay un choque entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, gobernar y subyugar al enemigo es absolutamente necesario. Diga conmigo, necesario. Yo tengo que gobernar. Cuando el reino de las tinieblas viene a mi casa, yo tengo que gobernar. Uno de mis hijos se desvió en el camino, siendo un niño criado en el reino de Dios. Pero él comenzó a tomar decisiones equívocas. ¿Y sabe lo que yo tuve que hacer para gobernar? Lo boté de la casa, lo eché, lo tiré a la calle. ¡Oh, Pastor Medina, que usted hizo que sí! Ay, me alegré de haberlo echado a la calle. ¿Sabe por qué digo que me alegré? Porque eso lo enderezó. Si yo no hubiera gobernado y lo hubiera dejado vivir la vida que estaba viviendo, estuviera quizás muerto o preso hoy en día. Pero no, lo tuve que echar, no le niego, claro que me dolió. Y yo vi a mi esposa llorar muchas veces, claro que nos dolió a los dos, lloramos juntos. Pero había que gobernar, había que traer las leyes de Dios a la casa. Y yo le dije a él, o tú vives en el orden de Dios en esta casa, o tú te vas. Yo vivo a mi manera, soy mayor de edad, ahí está la puerta, te puedes ir, a la calle. Dormía en el Parque de las Brisas, muchas veces, en Managua.
Estoy hablando con propiedad. Yo goberné. Hoy en día es un hombre de Dios, sirve a Dios, está sirviendo a Dios allá en Texas, está buscando el rostro de Dios de una manera impresionante. Y Dios está tratando con él de maneras como nunca antes lo había visto. ¿Qué le quiero decir? Hay que gobernar. Entonces, el gobernar no es para castigar, amados, es para corregir y restaurar el orden de Dios en su vida y en la mía. Usted y yo, donde usted vive, en su trabajo, donde usted estudia, usted es el embajador de Dios en ese lugar. Ese es tu área de dominio. Ese es el territorio que Dios te ha puesto para que seas tú la plataforma de Dios para establecer las leyes de Dios en ese lugar. Si no pasa nada, la pregunta que debemos de hacernos: ¿cómo está mi vida con Dios? ¿Qué está pasando en mi vida? Porque no se trata de dejarlos ahí, se trata de que tiene que haber cambios. Si el Hijo de Dios está presente en un lugar, algo tiene que suceder. Busque en la Biblia, no hay un solo lugar donde Jesús fue y no sucedió nada. Donde quiera que Jesús iba, sucedía algo. Si Jesús está contigo, entonces algo debe de suceder en tu vecindario, en tu trabajo, en tu universidad. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Amén. Y usted debe de tener y tomar ese factor de gobernar con autoridad sobre los que están bajo su cuidado, al lado suyo y los que están alrededor de usted. Usted y yo hemos sido llamados ¿para qué? Para liderar, para gobernar, para ejercer dominio, establecer el reino de Dios en la tierra. Quizás en tu vida, en lo personal, tienes un sinnúmero de situaciones, de dificultades y de crisis. ¿Sabes lo que puede ser, casi sin equivocarme, eso en tu vida? Es que Dios no está liderando ni gobernando en tu vida. Tú necesitas el liderazgo de Jesús, la dirección de Jesús, pero también necesitas el gobierno de Dios para corregir aquellas áreas que estás caminando quizás de una manera equívoca y a lo mejor no te has percatado, no te has dado cuenta. El deseo de Dios es que Él pueda reinar en tu corazón, vivir en tu vida, para liderarte por áreas de bien y no de mal, para que tengas áreas de bendición y no de escasez o de privación. Dios desea bendecirte. El deseo de Dios siempre ha sido bendecirte. Pero el problema es que Dios no puede bendecir en lugares donde hay desorden, donde no hay el liderazgo de Jesús y no está establecido el gobierno de Dios. Amén.